Muy buenas tardes a todos. De parte de la Asociación Liceo Contextual, le damos la bienvenida a las actividades del día de hoy. En sí, la actividad del día de hoy es una de las actividades que hemos realizado en parte en la formación. Como conocerán, estamos actualmente en lo que es en la fase pues, de poder realizar entrevistas, de poder aceptar en este caso a las personas interesadas para esa nueva generación en la formación en psicoterapia basada en ciencias del comportamiento y evidencia. Para ello, el día de hoy vamos a presentar un trabajo también realizado dentro de lo que es parte de la formación, que básicamente son los ensayos, es uno de los trabajos que venimos realizando. Para ello contamos aquí con el licenciado, el licenciado Alexander José Faustino Aurea Lazo, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Ica, reconocida ante la SUNEDU. También cuenta con otra carrera en la cual está como bachiller en Derecho y asimismo en esa carrera cuenta con experiencia asistente fiscal en el Ministerio Público. Realizó su cero de psicología en el Centro de Salud San Miguel y es psicoterapéutica en atención particular. Es estudiante de la formación en psicoterapia basada en ciencias comportamentales y evidencia del Liceo Contextual. Se ha capacitado constantemente a través de seminarios, jornadas, talleres, abordando temáticas sobre salud mental, violencia y consumo de drogas. Asimismo, también ha ocupado el primer puesto en el programa ejecutivo en intervención clínica en los trastornos de ansiedad en la segunda edición, organizada por el Centro de Educación Continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Con ustedes, el día de hoy vamos a presentar un tema bastante interesante, que espero que sea para todos ustedes. Y para ello, licenciado Alexander, le cedo el pase para que pueda iniciar su ponencia. Gracias, André. Buenas tardes. Voy a comenzar a presentar las diapositivas entonces. Bien, primero que nada me gustaría agradecer la invitación que se ha realizado. Personalmente, recomiendo muchísimo la Asociación Peruana Conductual Contextual de Psicología. Creo que es una institución bastante seria en cuanto al conocimiento y me da muchísimo gusto formar parte de ella. Y bueno, ya sin mayor dilación, pues vamos a comenzar. Eh, la exposición y disertación que voy a dar el día de hoy está basada en un ensayo que realizamos en la formación, precisamente, y personalmente decidí titularla Para la depresión, pastillas o palabras. Vamos a comenzar explorando el contenido, ¿bien? He decidido disgregar el mismo en 5 partes: la introducción, los 2 argumentos que he tenido a bien a considerar, las conclusiones y los comentarios finales. Una pregunta con la que me gustaría comenzar a plantear el tema en general es: ¿qué tipo de terapia darías a alguien con depresión, considerando que eres tú, pues precisamente, el agente clínico que va a invitar al paciente a una mejoría? O en todo caso, que está tratando al paciente con ese trastorno clínico en un centro de salud. Muchas veces es curioso que nosotros nos vengamos a pensar en cómo es que nosotros abordaríamos ese tipo de aspectos, porque naturalmente en ningún caso va a ser similar ni tampoco va a tener condiciones similares a otros. El grado de individualización que tendríamos que tener con respecto al caso que estamos tratando debería ser tomado en cuenta de forma relevante. Y esto pues condice una serie de preguntas en las cuales nosotros tendríamos que ser prudentes al momento de elegir el tratamiento que vamos a brindar. Comprendiendo esto, vamos a pasar a la primera parte, la introducción. En esta vamos a hablar netamente sobre la depresión. Lo primero a entender es qué es la depresión y por qué es que resulta tan relevante para toda la humanidad en sí, ¿no? Y el desarrollo de la ciencia con respecto a su tratamiento. La depresión, en cuanto a algunos datos curiosos, por ejemplo, afecta al 4.4% de la población mundial, según algunos datos estadísticos de la OMS. Asimismo, de la población total de adultos, afecta al 5% del total, lo cual es una cifra considerablemente alarmante. Y en cuanto a su prevalencia, se establece que las mujeres son el doblemente afectadas que los hombres. La depresión es entendida en términos generales como un trastorno. Algunos manuales como el DSM o el CIE lo incluyen con una concepción ligeramente distinta, mencionando que en un caso es una depresión, es un trastorno mental y en otro es un trastorno del estado de ánimo. Lo que sí se llega en una convergencia
definición es que el trastorno es una condición que se propaga más allá de las 2 semanas con diversos signos y síntomas. Entre los síntomas y signos que se mencionan, por ejemplo, es el estado de ánimo deprimido en una mayor parte del día, que es un estado de ánimo bajo, generalmente caracterizado por tristeza o melancolía. La anedonia, que es la pérdida del placer en la ejecución de algunas actividades que usualmente se solían realizar. La pérdida o el aumento de peso o apetito, dependiendo si hablamos de una depresión típica o atípica. El insomnio o la hipersomnia, considerando que es la alteración del sueño, ya sea en su consecución o en su mantenimiento. La agitación o el lentecimiento psicomotor, como algunas interferencias cognitivas, bradisiquia o taquisiquia, en el caso de que se vea pues una comorbilidad con algún trastorno de ansiedad. La fatiga o la pérdida de energía en cuanto a sensaciones, ya por cuestiones fisiológicas que vamos a explicar adelante. Y algunos sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dependiendo de la persona, porque naturalmente, y como se ha mencionado previamente, pues difícilmente vamos a ver casos que sean en estricto similares. En cuanto a los factores que causan este tipo de signos y síntomas, se ha establecido mediante algunos estudios científicos, generalmente realizados por el National Institute Mental Health en el año 2023, cuyas fuentes vamos a ver al final, es decir, las referencias, que los factores que pueden producir la depresión están basados en factores de índole biológicas, psicológicos y sociales. En cuanto a factores biológicos, se establecen algunas teorías que dan orden directamente a la farmacoterapia, situación que también vamos a ver a continuación. En cuanto a los factores psicológicos, ya más de corte conductual, también se llegan a algunas conclusiones y algunas síntesis teóricas, como es, por ejemplo, pues la depresión conductual, en algunos puntos, según algunos autores. Y en cuanto a factores sociales, a algunos eventos que podrían ser producidos por el mismo entorno y que terminan generando cierta mella en el bienestar del individuo, entendiendo pues que su salud es entendida como el bienestar, ¿no? De los aspectos físicos, psicológicos y sociales que pueda presentar en cuanto a su funcionalidad. Entre otro dato curioso que menciona Vázquez es que, pues, según la OMS también, referida por el mismo autor, 300 millones de personas son afectadas, o al menos lo eran hasta el 2023, entendiendo que a la fecha, pues, este monto ha variado a más. En cuanto a la depresión, los signos y síntomas van a ir variando de acuerdo al caso que nosotros tengamos en consideración. Como se ha mencionado antes, tenemos algunos tipos clínicos que son considerados por los manuales que ya se han referido, el CIE-11 y el DSM-5. El CIE-11 establecido por la OMS y el DSM por la APA, ¿no? La Asociación Psiquiátrica Americana. Uno de los puntos principales para clasificar la depresión son la cantidad de síntomas que éstas se van a mostrar y el periodo en el cual estos síntomas van a adquirir cierta gravedad. Tenemos, por ejemplo, episodios depresivos leves, moderados o graves. Y al mismo tiempo podemos hablar de una depresión mayor y una depresión menor, conocida también como distimia. Las diferencias, como acabo de mencionar, se refieren tanto en el espacio en el que estos síntomas se han visto prolongados, ya sean las 2 semanas con unos síntomas agravados o los 2 años con unos síntomas leves o moderados, hablando de la distimia, por ejemplo. Y de acuerdo a eso también, estos signos y síntomas, como son las alteraciones en el sueño y apetito, la pérdida de peso, las dificultades cognitivas como interferencias o en el peor de los casos algunos brotes psicóticos, riesgos de suicidios empleando planeación o ideación suicida y los costos sociales y económicos, hablando propiamente de funcionalidad del individuo para sí mismo y para el entorno, resultan de vital importancia. Entonces, ya que nosotros comprendemos propiamente sobre cuáles son los signos y síntomas de la depresión, cómo es que es catalogada en un orden clínico, nos cabe la pregunta. Entonces, si causa tal malestar para la persona como a su entorno y a la humanidad en general, ¿cómo es que deberíamos abordarla? ¿Es más fácil o más efectivo que las abordemos con pastillas, refiriéndonos a la farmacoterapia y en un corte netamente biológico-fisiológico, o abordarlas mediante las palabras, refiriéndonos metafóricamente, pues, en un orden psicoterapéutico? La primera parte, en la cual vamos a desarrollar los argumentos, se ha denominado el poder de las palabras, haciendo énfasis en que vamos a tratar un ámbito netamente psicoterapéutico. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. La depresión ha sido tratada desde diversos enfoques en psicoterapia.
Y estos tipos psicoterapéuticos han sido sometidos a algunas escudriñaciones de orden estadístico y científico para verificar la efectividad que pudiesen tener frente a algunos determinados postulados en casos con pacientes que presentan un diagnóstico de depresión en diversos grados. Ahora bien, principalmente hemos tomado 5 tipos de psicoterapia: la TCC, la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual en la modalidad de activación conductual, la terapia interpersonal, la terapia psicodinámica y también algunas terapias de tercera generación como ACT o DBT, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual. Cabe mencionar que cada una de estas han sido sometidas a estos estudios y se ha extraído, digamos, los beneficios e incluso algunas consideraciones que podrían tenerse en cuenta al momento de ser aplicadas bajo determinados casos. Comenzando por la TCC. Entendemos que la TCC, en su versión original propuesta por Aaron Beck, por ejemplo, genera una explicación de la depresión con respecto a una tríada cognitiva, que tendría que ser entendida como un pensamiento automático negativo que tiene el sujeto en 3 aspectos o pilares fundamentales que sostienen, en prolongación de tiempo, su condición depresiva. El pensamiento automático negativo contra el yo, contra el mundo y contra el futuro. Esta tríada en conjunción es la que propende al personaje para que éste pueda mantener cierta situación depresiva con estos pensamientos automáticos precisamente abarrotando su condición, de modo que no exista mejoría en el tiempo. Alguna consideración importante de la TCC, por ejemplo, es que se da en una eficacia del 50 al 60% en la reducción de síntomas depresivos, pero se ha encontrado en esos mismos estudios que esta mejoría se produce específicamente cuando la depresión está catalogada en un grado moderado o severo. Además, también se encuentran algunos puntos de especial importancia, considerando que su aplicación puede ser más efectiva en algunos casos que en otros. Por ejemplo, en comparación con otro tipo de terapias como la activación conductual, esta resulta ser un poco más costosa y en cuestiones de tiempo referidos a la duración de sesiones podría ser más costosa y también demandar mayor esfuerzo del consultante siempre y cuando éste tuviese una mayor capacidad de introspección, es decir, tuviese una afición un tanto más intensa por el escudriñamiento personal, ¿no? El hecho de revisar pensamientos, el hecho de plantearse en una posición esquemática donde el mismo consultante se siente en la disposición para realizar este tipo de ejercicios. Bien, en un segundo punto tenemos a la terapia conductual, precisamente con el tipo de psicoterapia de activación conductual. La activación conductual en estudios de Jacobson ha demostrado ser efectiva tanto o más incluso que la TCC. Sin embargo, esta consideración también está sujeta a algunas particularidades. Una de las ventajas más grandes que tiene la activación conductual es el coste-beneficio que tiene para el paciente, puesto que se ha demostrado también con las fuentes que se ven en pantalla y que se van a contrastar al final de la disertación, que esta efectividad, si bien es cierto, se puede aplicar en sesiones breves, generalmente de 6 a 12 sesiones, demuestra igual o mayor beneficio en cuanto a la remisión de los síntomas de la depresión en comparación a la TCC. Además, su aplicación también se puede dar en distintos grados de la depresión catalogada como un diagnóstico clínico. Logra también un 76% de remisión en depresión resistente, si nos referimos, por ejemplo, a Distim. Y en cuanto a costo y efectividad en la atención primaria, es un 50% menos costoso que la TCC, según los estudios de Quickpars. Esto es importante porque si nosotros consideramos en una conceptualización de caso que el paciente no tiene los recursos necesarios, probablemente no sea adecuado que nosotros intentemos tratar ese diagnóstico clínico precisamente con una terapia que sea alargada en tiempo, sino más bien con una terapia que tenga los mismos resultados en cuanto a efectividad en un periodo más corto y que demande menos esfuerzo económico del consultante. Por otro lado, también tenemos las terapias contextuales de tercera generación, principalmente la terapia de aceptación y compromiso. El ACT está principalmente recomendado por algunos estudios científicos también en aquellos casos donde existe cierta comorbilidad, que es precisamente donde ha generado mayor cantidad o porcentaje de efectividad en cuanto a la remisión de algunos síntomas. Por ejemplo, en este metaanálisis realizado por Chesa en el 2011, demuestra un 45% de reducción de síntomas en 8 semanas, siendo aplicado en una forma de monoterapia.
Es importante mencionar ese punto en particular. Hasta este punto, los porcentajes de efectividad que se están demostrando han sido comprobados en una aplicación de monoterapia, es decir, simplemente este tipo de psicoterapia se ha aplicado en una población sin combinación con otro tipo de terapias, como podría ser la farmacoterapia, por ejemplo, que vamos a ver a continuación. Además, el ACT como tal no tiene un modelo patológico, es decir, no considera la depresión como un trastorno en sí, o por lo menos no llega a explicarlo como tal. ACT se basa precisamente en un hexaflex que tiene 6 pilares principales, compuestos por el momento presente, la aceptación, la difusión cognitiva, el yo contexto, la acción comprometida y los valores, cuya finalidad en última instancia sería desarrollar lo que se denomina como flexibilidad psicológica. Esta flexibilidad psicológica sería la que acomodaría mejor al consultante en un entorno propicio para que éste mismo pudiese perseguir una orden de valores con relación a las acciones comprometidas correspondientes en cuanto a su logro, lo que de por sí generaría mayor aceptación y comodidad para el paciente, desarrollaría mayor flexibilidad psicológica y por ende pudiese mejorar también algunos síntomas que están directamente relacionados con lo que se considera clínicamente como la depresión. Además, como se ha mencionado, algunos mecanismos del ACT están relacionados con la aplicación de mindfulness y otro tipo de técnicas similares, donde precisamente la difusión cognitiva se da a tallar en mayor instancia, lo que también resulta pues benéfico para algunos otros tipos de casos, ¿no? Específicamente en comorbilidades, como se ha mencionado. Ahora bien, tenemos también la psicoterapia interpersonal. Este tipo de psicoterapia está basada en unos términos muy laxos en la interacción personal que puede generar la persona mediante el entrenamiento social que tenga para poder desarrollar los vínculos necesarios con su entorno. Esto es importante debido a que este tipo de psicoterapia en ese sentido va a tener cierta importancia e interés al momento de ser aplicado bajo algunas conceptualizaciones de caso y para algunos consultantes en particular. La eficacia que ha demostrado es entre el 55 y 65%, generalmente en depresiones catalogadas como leves o moderadas. En situaciones de depresión severa se ha demostrado que quizá no sea tan efectiva como podría ser la TCC o la activación conductual propiamente en combinación con la farmacoterapia, pero es una situación que también vamos a ver más adelante. Por otro lado, también es importante que consideremos la psicoterapia interpersonal como importante en un caso en particular, y es precisamente en los casos donde el paciente presenta una depresión que se ha generado, según pues, ciertas hipótesis del psicoterapeuta, por duelos que no han sido resueltos adecuadamente. Se ha comprobado que esa efectividad es especialmente relevante con ese tipo de pacientes en particular. Ahora bien, en cuanto a la reducción de síntomas, en los casos que ya se acaba de mencionar, se ha comprobado que reduce los síntomas aproximadamente en 12 semanas y en un 65% de los casos, catalogándose pues como relativamente efectivo, ¿no? Dependiendo del caso en el cual se vaya a aplicar. Y finalmente tenemos la terapia psicodinámica, la cual, bueno, como conocemos, pues tiene su base en el psicoanálisis ortodoxo con ciertos agregados ya de corte moderno y cuya fuente principalmente pues está basada en cuanto a algunos patrones relacionales arraigados en las primeras etapas de desarrollo del ser humano o en algunos conflictos inconscientes. Si bien es cierto, esta terapia es un tanto controvertida, al menos en los estudios que se ha podido revisar, ha demostrado una eficacia del 50% de mejoría en cuanto a remisión de síntomas en la depresión crónica, es decir, en la depresión recurrente sostenida en 2 años, ¿no? La depresión menor, donde claramente, pues, los síntomas son catalogados como leves o moderados. Algo que es importante mencionar aquí es que la terapia psicodinámica ha demostrado estos efectos, sí. Sin embargo, los efectos han sido comenzados a percibirse a partir de un tiempo prolongado, a partir de aproximadamente de medio año a un año de tratamiento, donde recién se consideraban o se consignaban ese tipo de mejorías. Antes de ese tiempo no se consignan mayores evidencias de que pues, la mejoría puede ser palpable en el individuo, lo que lleva también a otro tipo de supuestos, ¿no? Porque si ese fuese el caso, entonces, ¿qué es precisamente la técnica o cuál es el motivo por el cual se está presentando esta mejoría? Da incluso a entender que quizá no sea el mismo componente de la terapia lo que está generando dicha mejoría. Además, también es importante mencionar que algunos autores, como por ejemplo Castro Solano, hablan mucho de la adecuación.
La adecuación de la psicoterapia, independientemente de cuál sea la que vaya a aplicarse, tiene incidencia en la conceptualización de caso, debido a que, como se ha mencionado desde el principio, no todos los casos van a ser iguales. Las condiciones del paciente no van a ser similares, las mismas funcionalidades que pueda tener el entorno por el cual se ve rodeado, e incluso los síntomas y los signos no van a estar en la misma graduación o no van a tener el mismo matiz que uno esperaría. Siendo importante que nosotros escojamos de una forma correcta y prudente cuál es el tipo de psicoterapia que podría adecuarse mejor a las condiciones del paciente, considerando también pues que habrán algunas que son más efectivas que otras y que se tendrá mayor predisposición también según el ambiente en el cual se pueda propender este tipo de servicio de salud. Bien, finalmente tenemos una tabla comparativa de psicoterapia y su eficacia. Por este lado podemos ver los tipos de terapias, o perdón, psicoterapias que hemos mencionado, la situación clínica ideal en la cual nosotros podríamos aplicar con mayor ventaja este tipo de psicoterapia, los beneficios clave que están respaldados por los estudios y los principales artículos científicos que podemos tomar en consideración para demostrar su eficacia. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, en una situación clínica ideal, generalmente pacientes con distorsiones cognitivas, que tienen pensamientos o creencias centrales ya muy arraigadas, ¿no? Principalmente en contra del yo, por ejemplo, como un pensamiento automático negativo de soy un fracaso, o contra el mundo o el futuro, como podría ser nada tiene sentido. La rumiación excesiva o conductas de evitación, y aquí también se indica que es ideal para la depresión leve o moderada con un componente cognitivo claro. Tenemos los beneficios y tenemos las fuentes. En cuanto a la terapia psicodinámica, por ejemplo, es importante que a este respecto se tome en consideración lo siguiente. Debido al sesgo de algunas personas y también algunos estigmas que se han generado en la sociedad, algunos conceptos en psicología están muy arraigados en cuanto a lo que es la psicología social y la psicología popular. En ese sentido, hay muchas personas que aún tienen ciertos conocimientos de la psicología que están muy arraigados simplemente a estigmas o a estereotipos. Y se ha comprobado también que la alianza terapéutica que tiene el psicoterapeuta con el paciente determina un porcentaje de la efectividad que pueda tener el tipo de psicoterapia que se va a aplicar. En ese sentido, se estima también que la terapia psicodinámica pues hace uso bastante de esta alianza terapéutica que es muy bien entendida una vez que el consultante ha sido sometido pues a este tipo de psicoterapia. De allí que pues resulte un poco controversial también el hecho de considerar este tipo en particular. Bien. En un dato que también es relativamente importante e interesante es que la terapia de activación conductual termina demostrando cierta efectividad en una terapia breve, generalmente de 12 sesiones, que podrían ser similares en cuanto a efectividad, como se ha mencionado, a intervenciones más largas de terapia cognitivo-conductual, específicamente en terapias y en casos contra la depresión de grado leve o moderado. Lo que no quiere decir que no tengan eficacia en una situación de depresión con síntomas o signos graves, como la depresión mayor, sino más bien que esa efectividad se puede ver gravemente mellada dependiendo de la cantidad de signos y síntomas, que claramente en una situación de la aplicación de la monoterapia, hablando de psicoterapia propiamente, pues no sería muy efectiva. Entre esas, pues podríamos tomar como una conclusión que la monoterapia en la aplicación de psicoterapia podría no ser muy efectiva en algunos casos y que podrían reportar mayor eficacia cuando es combinada. En cuanto al segundo argumento, tenemos la química de la felicidad, entendiendo correctamente que vamos a hablar de la farmacoterapia como tal. Bien, lo importante para entender un poco de la farmacoterapia es comprender el mecanismo de acción de los antidepresivos. La teoría dicta que el malestar producido por la depresión, por lo general, se produce por una falta o más bien por un grado inadecuado en cuanto a cantidad de algunos neurotransmisores en la brecha sináptica. Neurotransmisores que claramente, ante su carencia, no van a encontrar un punto de anclaje en los receptores a los cuales deberían asirse. De allí que la importancia de los fármacos puedan regular fisiológicamente estas cantidades y por ende mantener una mayor cantidad disponible al momento de ser requeridos.
Entre los principales neurotransmisores que cumplen las funciones de regulación anímica están la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, cuyos fármacos que están directamente considerados para esas funciones son los inhibidores selectivos de recaptación, los antidepresivos tricíclicos y los IMAOs, los inhibidores de monoaminoxidasa. Es importante que tomemos en consideración algunas cosas. Por ejemplo, si bien es cierto, se ha demostrado que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina terminan siendo los fármacos antidepresivos que tienen mayor efectividad y que al mismo tiempo tienen menores efectos secundarios, también se demuestra que la farmacoterapia aplicada de forma individual tiene mayor porcentaje de recaídas en pacientes diagnosticados con un trastorno clínico de depresión. Con lo cual podemos entender que si bien es cierto el fármaco va a ayudar a reducir algunos síntomas de forma inicial, estos probablemente no se vean sostenidos en el tiempo de modo que la remisión sea completa. En cuanto a porcentajes, por ejemplo, se habla que el 30 o el 40% sí presentan una remisión completa y el resto de pacientes no. Por otro lado, también hablando ya de una forma más propia sobre los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, se habla de una remisión aproximadamente del 50 al 70% de los síntomas proporcionados por ese trastorno clínico. Por otro lado, tenemos también los antidepresivos tricíclicos, que son, por decirlo de alguna manera, de una generación anterior a los inhibidores selectivos de recaptación. Y es que en este apartado tenemos un fármaco en particular que causa mucho renombre, que es la amitriptilina. La amitriptilina tiene algunos estudios científicos también que han demostrado que es quizá el antidepresivo más efectivo que existe, con una única diferencia y una salvedad importante, y es que al mismo tiempo es quizás uno de los antidepresivos que causa mayor cantidad de efectos secundarios para la persona que los consume. De allí que la amitriptilina no sea tan recomendada, al menos no para todas las situaciones. Cada uno de estos fármacos también tiene algunas aplicaciones especiales, puesto que muchas veces no solamente son utilizados como antidepresivos, sino también para otro tipo de funciones que vamos a ver en adelante. Finalmente tenemos los inhibidores de monoaminoxidasa. Lo importante a comprender de estos es que la monoaminoxidasa es una enzima que tiene como función degradar algunos neurotransmisores, hablando propiamente de los que ya se han referido principalmente. Con esta función regula también la cantidad que podemos encontrar en la brecha sináptica y por ende también el estado de ánimo se ve afectado con los mismos. En cuanto a las indicaciones y limitaciones, podemos obtener este cuadro, donde nosotros podemos notar cuál es el tipo de fármaco que tenemos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los de recaptación selectivos de noradrenalina, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de monoaminoxidasa. Tenemos algunos ejemplos de los fármacos que se están catalogados dentro de esas categorías, como la sertralina y el citalopram, que han sido catalogados como los fármacos antidepresivos también con mayor efectividad dentro de esta categoría por los estudios de Papacostas y también el porcentaje de efectividad que pueden demostrar. Esto es importante debido a que estos porcentajes también se están considerando una vez que nosotros hemos aplicado una monoterapia de farmacoterapia. Es decir, que ha sido utilizado solamente un tratamiento basado en fármacos para intentar remitir los síntomas de la depresión. El punto más importante de este tipo de estudios es precisamente que demuestran que quizá no sea tan sostenible en el tiempo, es decir, que el porcentaje de recaídas en cuanto a los síntomas que demuestran los pacientes con depresión, ya sea moderado o grave, tienden a recaer en el tiempo. Además, cada uno de estos también presenta unos efectos secundarios que tienden a ser comunes, como en el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, las náuseas, insomnio, disfunción sexual, en un 30 o 40% de las personas que consumen este tipo de fármacos. En los inhibidores de recaptación selectiva de noradrenalina, hipertensión, sudoración y estreñimiento. Y en los antidepresivos tricíclicos, los que producen mayores efectos secundarios, sí se toma mucho reparo en cuanto a su recomendación, puesto que tiende a tener cierta consideración con algunas comorbilidades, como por ejemplo el caso del riesgo cardíaco. A pacientes que por lo general tienen algunos problemas cardiovasculares o problemas de presión cardíaca,
Generalmente, pues está prácticamente contraindicado dependiendo de la situación. Además, pueden causar sedación, aumento de peso y otro tipo de irregularidades. Y los inhibidores de la monamina oxidasa, que generalmente se relacionan mucho con algunas interacciones alimentarias en cuanto a su función química. Es importante también tener en cuenta que los fármacos tienen un tiempo de acción. Muchas veces se cree que los fármacos comienzan a actuar de una forma inmediata y si bien es cierto, tienen un impacto inicial, esta acción es completamente estable y sostenida una vez que el tiempo prudente ha pasado para que se establezcan en el cuerpo, ¿no? Mediante principios de farmacodinámica y farmacocinética. Y en ese sentido tienen un tiempo de acción prudente para que nosotros podamos establecer un punto de anclaje neutral en cuanto a sus efectos. Para los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, por ejemplo, de 4 a 6 semanas, para los de la noradrenalina también, y en los tricíclicos y los imaos, 3 a 4 semanas. Aquí hay algunas observaciones que tenemos también y algunos estudios científicos que prueban lo que se está sosteniendo en esas aseveraciones. Es importante que se tenga en cuenta algo. Muchas veces, y en esos estudios también, se demuestra que hay personas que tienden a no preferir de buenas a primeras la monoterapia con farmacoterapia precisamente por un temor a los efectos secundarios. Asimismo, las recaídas que por lo general se producen están basadas también en los efectos secundarios que propenden ese tipo de fármacos y su consumo. Entonces, bien, con esto podemos pasar a un segundo punto, o más bien ya a las conclusiones. Si nosotros conocemos de antemano cuáles son las bondades y quizá algunos puntos que no son tan adecuados para la psicoterapia y también para la farmacoterapia, es importante que consideremos entonces cuál deberíamos aplicar si nosotros estamos en la práctica clínica o estamos atendiendo un paciente que ha sido diagnosticado con depresión. Algunos estudios proponen que la combinación de ambos tipos de terapia es la más adecuada, basándose en dos puntos principalmente. Las tasas de remisión aumentan en un 20 a 30% cuando estos dos son combinados. Además, las recaídas se reducen en un 40 a 50%, según los estudios de Holland, precisamente. Y esto es importante debido a que la combinación de ambas terapias propenden un espacio en el cual se están remitiendo los síntomas a nivel fisiológico y al mismo tiempo se le está enseñando al paciente las habilidades necesarias para poder propenderse un ambiente o un entorno que pueda sostener esta mejoría en el tiempo. Asimismo, por un lado, tenemos que la psicoterapia podría atender algunos asuntos internos del consultante a nivel psicológico y la farmacoterapia atender los mismos asuntos pero en un nivel fisiológico y biológico. Es importante también, y no es un dato no menor, mencionar que la depresión, mediante algunos estudios de neuroimágenes, ha demostrado que la depresión continuada en el tiempo tiende a generar algunas modificaciones a algunas estructuras cerebrales, hablando propiamente de la amígdala y el hipocampo. Una situación que pues claramente conlleva una reflexión importante y es mucha de esta gente que usualmente no tiene acceso a un tratamiento efectivo contra su malestar, un tratamiento que esté respaldado por evidencia científica, pues probablemente no pueda mejorar los síntomas y por ende vea expandida su condición en el tiempo, lo que naturalmente va a conllevar también un agravamiento de los síntomas o incluso la propia disfuncionalidad del consultante con respecto a su entorno, lo cual comienza a ser ya preocupante. Bien, en cuanto a las conclusiones propias de los dos puntos mencionados, tenemos dos principalmente. La primera es que las terapias cognitivo-conductual y la terapia conductual en la modalidad de activación conductual resultan ser los tratamientos más eficaces en la mayoría de casos para la depresión, entendiendo que no son no son tipos de psicoterapia que vayan a funcionar bajo toda regla y en cualquier circunstancia, sino que más bien estos se van a ver pues sometidos a algunas características propias del consultante y pueden tener mucha mayor efectividad que otros tipos de psicoterapia. Por otro lado, también tenemos una segunda conclusión y es que la psicoterapia, como la farmacoterapia, en una actuación sinérgica, es decir, conjunta, demuestran una mayor efectividad que su uso individual y por separado, específicamente cuando hablamos de depresión mayor. Al respecto, hay una acotación interesante de Fernández, que también es en las referencias que vamos a ver ya un poco más a continuación, donde explica que quizá la mayor efectividad de los psicofármacos antidepresivos
se daría mientras mayor sea el grado de depresión. Y esto es fácilmente explicable cuando nosotros consideramos que a mayor cantidad de signos y síntomas, probablemente también encontremos una mayor cantidad o mayor desregulación a nivel fisiológico. Para que el cuerpo a nivel fisiológico pueda obtener cierta regulación o cierta homeostasis, va a ser necesario que se propendan los medios necesarios para que esta vaya disminuyendo poco a poco. Sin embargo, mediante un acceso directo en psicoterapia, esto podría resultar especialmente difícil, o por lo menos tomar demasiado tiempo o mucho esfuerzo del consultante. Es allí precisamente donde la relevancia de la farmacoterapia podría tener mayor arraigo en cuanto a su aplicación. Y la psicoterapia vendría a formar una suerte de ayuda un tanto más directa en cuanto al mantenimiento y al mejoramiento de algunas habilidades del mismo consultante para poder sobrellevar y acomodar mejor este tipo de situaciones. En cuanto a algunos comentarios finales, si bien es cierto, se ha demostrado ya cómo es que algunos tipos de psicoterapia son importantes, no está de más volver a mencionar este descubrimiento realizado por Castro Solano y por Fernández también, en el que mencionan que la alianza terapéutica termina siendo muy importante cuando hablamos de efectividad del tratamiento psicoterapéutico que se está brindando. El hecho de que la persona se sienta entendida, se sienta cómoda y sobre todo tenga cierta adherencia al tratamiento es importante en aras de que la mejoría pueda llegar con el transcurso de las sesiones. Naturalmente, esta situación se puede condecir por muchas otras características y particularidades de la situación. Sin embargo, en un punto que sea adecuado al menos para que eso se pueda desarrollar, se, se postula que por lo menos un 15% de variabilidad en cuanto a los resultados de esa psicoterapia va a estar directamente basada en la alianza terapéutica que pueda tener el psicoterapeuta con el consultante. Además, además de lo que ya se ha mencionado, también es importante mencionar que la conjunción de ambos tipos de terapia son los que nos van a propender mayor cantidad de efectividad cuando nosotros estamos hablando de una depresión mayor. En una depresión, en un episodio depresivo leve o en un episodio depresivo moderado, probablemente sea completamente adecuado utilizar simplemente un tipo de psicoterapia en particular que haya demostrado eficacia para tal fin, como podría ser, por ejemplo, la activación conductual o incluso ACT, si estamos tratando un trastorno mixto de depresión y ansiedad, por ejemplo. Sin embargo, la TCC tampoco es una mala opción considerando que es uno de los tipos de psicoterapia que ha tenido mayor cantidad copiosa de estudios que han refrendado precisamente la efectividad que pueda tener. A propósito, también hay un estudio interesante de Jacobson que menciona, o más bien hace un hincapié específico en cuál sería el punto más efectivo de la aplicación de la TCC, llegando a la conclusión de que quizá es la misma activación conductual que se encuentra dentro de la terapia cognitivo-conductual precisamente la que genera ese tipo de efectividad, ¿no? Que, pues bueno, es un dato un tanto curioso, pero nunca deja de estar de más mencionarlo. Ahora bien, pues bueno, creo que en resumidas cuentas podríamos resumir todo el contenido que hemos tenido a este respecto con una metáfora bastante sencilla que podríamos incluso explicarle al consultante, entendiendo que pues no es la intención de la disertación el hecho de entrar en algunas ambigüedades de carácter filosófico, ¿no? Con respecto al dualismo de Descartes y demás. Bien, podríamos decir en resumidas cuentas que sería como tener una motocicleta que está descompuesta. El hecho de que nosotros llevemos la motocicleta a un taller para que le revisen el motor o le generen alguna optimización integral sería la suerte de acudir a farmacoterapia, que va a rendir los resultados necesarios específicamente dentro de la integración fisiológico-biológica de nuestro cuerpo. En este caso, pues la actuación sináptica que tienen los neurotransmisores con relación al estado de ánimo. Pero al mismo tiempo, sería muy ineficiente que nosotros arregláramos la moto, pero que luego no supiésemos cómo manejarla adecuadamente, cómo brindarle los cuidados necesarios, o incluso no supiésemos tampoco qué tipo de gasolina u otros aditamentos pueda requerir para poder mantenerse en las condiciones óptimas. Allí termina cobrando cierta relevancia la psicoterapia, y es que mientras la farmacoterapia se encarga, en este caso, en un término metafórico, de la moto, la psicoterapia se encarga directamente del conductor de la moto. Y es quien precisamente le propende los
las herramientas necesarias para que éste pueda, primero, aprender a conducir correctamente la moto. Segundo, aprende también cómo es que la moto funciona y cómo es que de alguna manera esta tendría que verse cuidada bajo determinados aspectos y características. Y finalmente, ya con el conocimiento correcto de la forma de conducción, la forma de funcionamiento y sobre todo las bondades y las capacidades de la moto, la conjunción de ambas, tanto el tratamiento óptimo de la moto como la nutrición de conocimientos del conductor, puedan generar la funcionalidad completa, que tendría que ser pues la movilidad. Mientras se encuentren ambos en óptimas condiciones, probablemente la moto esté apta para cumplir su funcionalidad, que es precisamente generar una movilidad de corrido, digamos, ¿no? En términos coloquiales. Bien, entonces, llegados a este punto, pues sí es importante considerar, al menos nosotros como algunos agentes del cambio con relación a la mejoría de algunos de nuestros pacientes, considerar el hecho de que, aunque muchas investigaciones aún se están realizando, con la cantidad copiosa todavía de aquellas que faltan, siempre es importante que seamos nutridos en cuanto a las evidencias que tengan mayor arraigo, por lo menos en cuanto a una metodología adecuada. Eso va a favorecer a que nosotros siempre podamos brindar una ayuda que esté basada en algunas fuentes que sean fidedignas y al mismo tiempo que le brindemos ayuda verdadera al paciente. El hecho de que nosotros muchas veces optemos por aplicar un solo tipo de psicoterapia bajo toda circunstancia quizá no sea lo más adecuado en orden a pues la evidencia científica que acabamos de mencionar. Así que siempre es bueno que nosotros tomemos en consideración una conceptualización de caso adecuada a fin de que pues podamos brindar el mejor tratamiento y la ayuda adecuada para el paciente que solicita nuestra ayuda. Quizá allí sea que recaiga la importancia de ser psicoterapeutas y en última instancia pertenecer al cuerpo de salud. Bien, ahora tenemos las referencias. Estos son todos los artículos que se han tomado en consideración. En cuanto a los estudios con neuroimágenes y a la demostración de algunas modificaciones de carácter de estructura cerebral y fisiológicas, es el estudio de Schmall, que por ahí creo que no lo consideré de forma escrita, pero este es el artículo que menciona ese tipo de postulados. Bien. Por lo demás, pues bueno, pueden ver la vasta lista de estudios científicos que hay, considerando la cantidad todavía que tampoco se ha podido revisar por cuestiones de tiempo. Y finalmente, pues ya solamente me gustaría agradecerles por haberme acompañado hasta aquí. Creo que la búsqueda del conocimiento siempre es en buena parte una cuestión un tanto ardua, pero siempre es gratificante el saber que quizá podemos ayudar un poco más a la gente que recurre pues a nuestros servicios. Ahora, si alguien tuviese alguna pregunta o algo, pues gustoso de responder. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. Muchas gracias por el contenido que nos vienes brindando como parte de estas láminas, de este ensayo que viene justamente acompañando. También ahí pueden encontrar sus datos ahí justamente abajo de Alexander, su correo electrónico, su nombre y bueno, nosotros siempre intentamos la formación fomentar el copyleft o justamente el copy compartido, ¿no? Para que todos puedan difundir esta información muy interesante y muy precisa por parte de Alexander. Aprovecho para mencionar también a nuestros seguidores si les gustaría hacer algunas preguntas, algunos comentarios, ya sea a través de nuestro canal de YouTube, donde está transmitiendo ahora mismo, o también por el Zoom, si tienen algún tipo de alcance, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos han dejado desde el Zoom, que es una pregunta interesante. Nos dice Diego Arribas Plata, nos dice, decir que la depresión tiene base biológica ¿no sería cometer un reduccionismo biológico? Nos pregunta, mientras que va formulando la respuesta aquí nuestro estimado Alexander. También acompaña a los demás que pueden hacer algún tipo de consulta o pregunta en los minutos que nos quedan como parte de esta actividad, ¿no? Sí, y bueno, adelante, Alexander. Bien. Con respecto a la pregunta, pues hemos hecho énfasis bastante desde el principio que no es el único apartado en el cual se está generando este tipo de situación. Precisamente de allí se arraiga una importancia considerable para que nosotros consideremos una buena conceptualización del caso. Si bien es cierto, la farmacoterapia tiene ciertas bases biológicas,
Se ha mencionado durante la disertación que no es la única causa ni la única fuente en la cual la depresión podría causarse. De hecho, en una de las primeras láminas se mencionan precisamente los factores biológicos, psicológicos y sociales. Ahora bien, no se puede negar que el aspecto genético muchas veces cobra especial relevancia también. Ya hablaríamos de algunas cuestiones en cuanto a la habilidad emocional, por ejemplo, ¿no? Que tienen algunas fuentes genéticas en cuanto a estructuras cerebrales. Si bien es cierto, son aspectos que importan debidamente a las ramas científicas que abordan su conocimiento, en este caso, por ejemplo, la neurología o incluso la psiquiatría en algún aspecto, no nos referimos a que sea una causa única de la depresión, sino que por el contrario, todos estos factores que pueden desencadenar en este trastorno clínico son de consideración importante para la persona que brinda un servicio en la remisión de los síntomas o en último punto en la recuperación del paciente. Genial, muchas gracias. ¿No? Es una pregunta interesante. Siempre, como bien lo comenta Alexander, en el campo de la psicoterapia basada en ciencia de comportamiento y evidencia, pues justamente tomamos en cuenta la información y los resultados de diversas ciencias de comportamiento, ¿no? Y entre una de ellas, pues justamente la rama de las neurociencias, ¿no? Obviamente con mucho cuidado, como muy bien lo comenta Alexander, aquí con el licenciado, y con mucho cuidado, y porque efectivamente en algunos casos lamentables, algunos profesionales pueden cometer reduccionismo biológico, pero también en algunos casos se puede cometer reduccionismo psicológico, ¿no? También. O reduccionismo sociológico, y que en algunos casos aparece, ¿no? Cosa que en cualquiera de los casos pues hay que tener siempre con cuidado, con matices, de ver la importancia del trabajo colaborativo en los roles profesionales o en los campos dentro de lo que se denomina o la denominada campo de salud mental, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta o algún otro comentario ante esto o ante otras cosas. Aquí si pueden estar ahí, pueden ir a YouTube, aquí han hecho una pequeña encuesta, conocer la investigación de Jacobson sobre los estudios sobre la TCC y la activación conductual. Y bueno, ¿no? Yo, si no hay otras preguntas, yo hago me gustaría hacerte una, ¿no? Y es este aspecto del costo-beneficio, ¿cómo podríamos explicárselo a una persona o incluso a nuestro propio consultante, ¿no? Cuando estamos comparando algún tipo de terapias, ¿no? No sé si nos podrás ayudar con ello. Bien, el costo-beneficio por lo general está dado tanto en cuestiones económicas como de esfuerzo personal. Eh, en alguno de los estudios, principalmente en los que ha generado Jacobson, por ejemplo, en el momento de hablar de la activación conductual, o en los de Castro Solano, donde también se expone bastante bien sobre la terapia cognitivo-conductual, se menciona mucho ese término de costo-beneficio. Y la forma principal en cómo nosotros podríamos explicarle al consultante, básicamente sería en la modalidad en cómo este tipo de psicoterapia opera. Mientras la terapia cognitivo-conductual se encarga de explorar en un tanto de introspección al mismo consultante mediante sus creencias centrales, creencias intermedias y los pensamientos automáticos para determinar otro tipo de definiciones, la activación conductual es un tanto más arraigada al cambio directo con relación a la conducta del paciente, lo que en último término pues le va a despertar cierta actividad y al mismo tiempo le va a generar ciertas recompensas gratificantes en el entorno. Esto genera dos cosas en particular. Primero, que el costo quizá de las sesiones a nivel económico no sea tan extenuante como podría ser una psicoterapia basada en 16 o 20 sesiones, sino más bien que con 6, 12 sesiones o incluso un rango intermedio entre estos dos términos, pues pueda resultar un tanto más económico para el consultante, lo que de por sí ya estaría minorando un poco los costos. En cuanto al esfuerzo, por ejemplo, también va a ser diferente que nosotros tratemos con una persona con cierto arraigo cognitivo con relación a pensamientos, un tanto más reflexiva o quizá un tanto más ensimismada en sí, a fin de que pues nosotros con la TCC podamos explorar mejor y de una forma más pormenorizada este tipo de condiciones. Sin embargo, frente a una conceptualización de caso con un paciente que tenga muy poca habilidad quizá para la introspección, la aplicación de la TCC vaya a ser incluso muchísimo más extenuante
en relación al esfuerzo que pueda generar el mismo paciente o el mismo consultante, ¿no? Lo que en última instancia incluso podría poner en peligro o en riesgo la adherencia al tratamiento. Debido a que si el paciente encuentra que la situación psicoterapéutica escapa de sus posibilidades o de su esfuerzo, incluso podrían hacerle renunciar. Entonces, en una cuestión de costo-beneficio, siempre es importante que hagamos consciente al paciente de que si bien es cierto, hay modalidades de proceder, siempre vamos a optar por una modalidad que sea factible con relación a la condición que está presentando y sobre todo, pues que tenemos la evidencia necesaria como para demostrar que nuestra elección está siendo respaldada, ¿no? Y no simplemente es una cuestión ideológica que estamos aplicando de una manera arbitraria. Muchas gracias Alexander. Es un concepto muy importante en el campo del movimiento basado en evidencia, conceptos de esfuerzo, de costo-beneficio, ¿no? Otra pregunta por parte de las personas? Sí, adelante, Sharonel. Y buenas noches con todos. Licenciada Alexander, a veces hay casos en que nos encontramos con personas que por motivos propios deciden que no consumen fármacos, ningún tipo de medicamentos. En ese caso, ¿consideraría usted que igual nos ayudaría solamente la psicoterapia? Gracias por la pregunta. Bien, es importante que consideremos la conceptualización de caso. Bien, sí es cierto que en algunos estudios también se ha demostrado que hay muchas personas que por un estigma social y por los efectos secundarios de los fármacos tienden a no querer consumirlos y se vuelven renuentes al momento de ser pues, tratados con este tipo de tratamientos. Y en esos casos se tendría que considerar adecuadamente el tipo de psicoterapia que se va a emplear. Si, por ejemplo, tratásemos de una persona que ha obtenido ese trastorno clínico por un duelo mal superado, probablemente sea adecuado utilizar un tipo de psicoterapia que esté alineada con esa causa en particular, siempre y cuando nosotros pongamos en conocimiento del paciente que la recomendación más efectiva sería incluir un tratamiento combinado y no solamente la monoterapia, puesto que esto puede recaer en algunos presupuestos en cuanto a carencia de efectividad o mayor esfuerzo, como se ha mencionado en la pregunta anterior. Sin embargo, hay algunos tipos de psicoterapia que tienen mayor efectividad que otra. Y si bien es cierto, esa efectividad sería limitada, si el consultante estuviese de acuerdo, pues sería la opción más adecuada poder proceder con ello. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Aquí nos comenta algo Alexander, un concepto que siempre es importante en el movimiento basado en evidencia, que es la conceptualización del caso, ¿no? Profesionales, más allá de guiarse directamente con la evidencia, pues no siempre tenemos que ajustarla a las condiciones materiales con las cuales contamos. Las condiciones materiales, la historia de vida, las tendencias, las preferencias de nuestro consultante, ¿no? Por ejemplo, este tema del estigma se ha trabajado mucho a lo largo de la historia, de dejar a un lado, ¿no? Que las personas que consumen algún tipo de psicofármaco o incluso fármacos en general no son adictas, no son personas con algún tipo de problema irresoluble, no son, otros adjetivos que son mucho más gruesos. Lamentablemente las sociedades han tendido a ello y lamentablemente algunos gremios, algunos grupos, lamentablemente siguen generando esta clase de estigma, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos están asistiendo el día de hoy, ya sea por el Zoom o ya sea por el canal de YouTube. Si no es el caso, pues ya estaríamos terminando como por el día de hoy la actividad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Aquí les dejo a las personas en el Zoom un enlace, que es un grupo que nosotros tenemos en WhatsApp, que es un grupo donde compartimos actividades gratuitas, actividades o recordamos algún tipo de actividades que está en nuestro YouTube, solamente para que lo tengan presente ante algún comentario o alguna pregunta que suele pasar. Sí, bueno, antes de eso, no sé si aquí el profesional, el licenciado Alexander, me dicen que lea la encuesta, ya, sí, gracias. Y acá me dicen que, bueno, ya finalizó la encuesta, que dice, ¿conocías la investigación de Jacobson sobre los estudios de la TCC y la activación conductual? Un 60% de las personas que nos vieron en nuestro canal de YouTube respondieron que no.
mientras que un 40% que sí, ¿no? Pues bueno, ¿no? Eso nos habla de la importancia de estos espacios, la importancia de difundir algunos de los artículos que nos ha comentado aquí el licenciado Alexander, que son artículos fundacionales de la forma en la cual nosotros hacemos las terapias o las psicoterapias en general. Sí, entonces no sé si Alexander tienes algunas últimas palabras para las personas que nos siguen. Pues sí, principalmente invitarlos. Creo que la capacitación siempre es importante. Creo que como agentes de cambio para los pacientes que podemos tener a nuestra consideración, pues siempre es importante que nosotros nos esforcemos un poco más por basar nuestro conocimiento en fuentes fidedignas, como se ha mencionado. Y quizá el primer paso para esa mejoría, pues sea el interés que podemos demostrar. En ese sentido, pues espero que siempre podamos hacer el trabajo de mejor manera. Y por otro lado, simplemente agradecer la invitación y también por haberme acompañado pues a lo largo de toda esa disertación. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, espero que nos acompañen en otra ocasión. Estamos ahí. Agradezco sobre todo el día de hoy, pues obviamente al licenciado Alexander, pero también a nuestro compañero, el psicólogo André Toledo, que justamente se está encargando de hacer todas esas gestiones de generar estos espacios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense, que tengan una bonita tarde. Chao, chao.